Muy buenos días a todos nuestros hermanos, a nuestros amigos que hoy nos escuchan a través de las redes sociales y podemos entrar en materia a través de nuestra predicación del día de hoy, la cual está basada precisamente en el libro de Hechos de los Apóstoles y durante este año que estamos viendo, nuestro tema es Empoderados para testificar. Nuestro texto lema basado en Hechos de los Apóstoles capítulo 1, versículo 8 es el que nos ha llevado durante este tiempo avanzando y sobre todo recordando que ese es el texto base que nos puede conectar a nosotros en todas las predicaciones y todos los pasajes que vayamos estudiando durante este tiempo. En esta mañana, quiero invitarles a que podamos entender un poco más el concepto de lo que es la transformación. Cuando una persona es verdaderamente transformada por Jesucristo, no solamente cambia su interior, sino que también cambia todo su entorno. Saulo, en este momento, que es quien estamos refiriéndonos en esa transformación que tiene cuando tiene ese encuentro directamente con Jesucristo, no solamente cambia su interior, sino cambia también su externo. Es decir, que de ser un perseguidor de la iglesia cambia a ser perseguido, de ser enemigo de la iglesia cambia ahora a ser testigo directamente de la fiel. Ese cambio no lo lleva directamente a una comodidad especial, sino a una vida, de pronto podríamos decir, una vida mucho más desafiante para Saulo en aquel momento. El evangelio que lleva ahora lo proclama eh, y lo hace de manera visible. Lo que antes él rechazaba, ahora lo hace con mucha más valentía, con mucha más gallardía, proclamando este evangelio. Y por eso es que podemos aprender hoy a través del pasaje que vamos a mirar en esta mañana, el pasaje que vamos a encontrar a través de esta lectura va a ser algo muy profundo para cada uno de nosotros, porque vamos a encontrar que esa transformación a través de la vida de Saulo va a generar también oposición, va a generar rechazo, no solamente en sus alrededores, sino en todo el entorno que puede tener el apóstol Pablo, que obviamente va a ser transformado eh, y su nombre también va a ser cambiado más adelante. Vamos a orar en esta mañana. Señor, damos gracias a ti, Padre Celestial, por todas tus bendiciones, por toda tu misericordia. Señor, te rogamos para que seas tú quien abras nuestro entendimiento y nos permitas comprender parte de ese amor y toda esa vida que tú nos das día tras día, Señor. Rogamos para que nos permitas comprender hoy mejor el mensaje, entender lo que tú quieres para nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, como les venía diciendo, entonces en esta mañana seguimos trabajando empoderados para testificar a través de la predicación que tenemos y obviamente el tema de esta mañana está directamente relacionado. Permanecemos firmes ante la persecución. Tema que vamos a ver en el capítulo 9 del libro de Hechos de los Apóstoles, versos 23 al 31. Permanecemos firmes ante la persecución. Y lo que vamos a encontrar en esta mañana es ese testimonio que hace Saulo en la ciudad de Jerusalén. Lo que encontramos en ese texto, vamos a leerlo en esta mañana, que nos dice de la siguiente manera. El texto dice, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Y disputaba con los griegos, pero éstos procuraban matarle.
Cuando supieron esto, los hermanos lo llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces, la iglesia tenía paz en toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas en el Espíritu Santo. Lo que encontramos en este pasaje nos lleva a nosotros a poder escudriñar un poco más pasaje a pasaje y encontrarnos con algo muy importante. Porque lo que vamos a encontrar en esta mañana son varias afirmaciones que vamos a tener y que la vamos a dividir en 4 puntos en esta mañana. El primer punto que encontramos es que esta palabra o esta porción que encontramos del texto de Hechos de los Apóstoles nos permite ver que la transformación verdadera despierta oposición constante. Lo vemos en los primeros versículos del 23 al 25, cuando se nos dice que despasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos tomándole de noche le bajaron por el muro, escolgándole en una canasta. Desde ese inicio empezamos a mirar que esto no era una simple incomodidad que se estaba presentando a los alrededores, en el consejo, en todas las partes que Saulo se relacionaba. Había un rechazo constante, no era un rechazo leve, es una decisión organizada y querían matarle. ¿Por qué querían matar a Saulo? Bueno, Saulo ahora ha cambiado su concepto, ahora predica a Cristo, ahora lo hace con esa misma fuerza, con ese mismo dinamismo, con la misma fuerza que antes perseguía a los discípulos y a la iglesia, ahora lo hace. No hay un cambio superficial en Saulo, hay un cambio profundo, un cambio visible aquí en este hombre y ese cambio obviamente no está encerrado en 4 paredes, es un cambio visible, un cambio donde se puede observar y ese cambio es lo que está incomodando a las personas y obviamente a todos los del consejo. Un cambio profundo que atenta directamente, incomoda a todos los del consejo. Pero hay algo interesante en este pasaje, en este eh, perícopa que encontramos aquí, encontramos que ahí varias veces se menciona la palabra muerte. Y eso es lo que queremos mencionar ahí, la palabra muerte. ¿Qué significa? Porque aparece varias veces y cuando encontramos en el texto una palabra que se repite es porque nos lleva a estudiar o investigar por qué querían hacer esto. Bueno, el texto nos dice que querían matarle en este capítulo ahí, lo que nos permite a nosotros entrar en mirar cuál era la intención que tenía el Consejo. Vemos la intención de la oposición. Ya hemos estado hablando que no era una intención leve, como lo estamos mirando ahí, no era un rechazo leve, era algo profundo, era una decisión firme que tenían aquí los del Consejo, se reunieron no para debatir y decir de pronto nos está molestando, nos incomoda como aquella piedrita por ahí en el zapato, sino que realmente había una incomodidad grande, había una hostilidad abierta directamente. Esa hostilidad es la que nos permite a nosotros entender que sí había una persecución real hacia la vida de Saulo. El cambio que viene presentando Saulo, pues eso es evidente para estos hermanos que están ahí. Lo que nos permite mirar la persistencia que había en el tiempo. Ya digamos que hay varias veces o en varios versículos se repite la palabra muerte y esa persistencia es lo que nos hace comprender la gravedad del asunto. Dice que la persistencia del tiempo es que en el verso 23 los del consejo planearon matarle, no se reunieron uno y dijo de pronto Pablo quiere por ahí hacernos caer, nos está haciendo quedar mal, sino que fue un acuerdo en general, un acuerdo de entre todos y planearon matarle. Pero no se quedaron solo con eso. Más adelante, en el verso 24 se nos dice que ellos vigilaban, y el texto nos dice, vigilaban de día y de noche, cuidaban las salidas, las entradas, para mirar en qué momento podían atentar
contra la vida de Saulo. Y más adelante, en el verso 29, también se nos dice que ellos insistían constantemente. Lo que podemos ver es que había una presión constante, no era algo leve, sino que aparte de la persecución real, había una persecución constante hacia la vida de este hermano Saulo. Eso nos lleva a entender cuál es el costo del discipulado. El costo discipulado, porque a veces pensamos que seguir a Cristo no tiene ningún valor, no nos cuesta nada. Pero aquí podemos evidenciar el costo del discipulado. Aquel hombre, Saulo, que antes era aceptado en su medio, en su entorno, en las personas que le conocían, sabían de su carácter, de su capacidad, y era aplaudido, era aceptado, ahora es perseguido por ese mismo grupo que antes le conocía y le persiguen para matarle. Pero ese cambio y esa persecución que se da es porque el cambio que tiene Saulo es visible. No hubo un cambio por allá escondido, un cambio que nadie lo notara, sino al contrario, es un cambio que es visible. Por lo tanto, seguir a Cristo sí tiene un precio. Ese precio que encontramos no solamente en las Escrituras, así como lo menciona también Marcos capítulo 8 versos 34 en adelante, cuando dice Jesús, aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esos son los costos que vamos a tener que ver nosotros como discípulos. Pero Saulo no solamente encontró que había un costo que pagar, la persecución era real, sino que también se dio cuenta de cómo Dios podía cuidarlo. La soberanía de Dios estaba presente en ese entorno. Allí vemos la intención del consejo que quería matarle, pero no lo lograron, a pesar de que le estaban siguiendo, no lo lograron y Dios intercede ahí porque Dios le preserva su vida, le cuida. El propósito de Dios permanece. Por lo tanto, podríamos afirmar allí que pueden intentar detener la vida, pero no pueden detener el propósito de Dios. Esto nos confirma también algo muy importante a nosotros. Vemos allí que querían matarle. La persecución de Saulo no solamente era algo religioso, sino que también era algo político y territorial. En Damasco no solamente se encontraban aquellos que querían deshacerse de Saulo, sino también estaban los árabes, los romanos, los del consejo que querían hacerle daño. Entonces por eso vemos que no era solamente algo religioso, había algo político ahí y por eso podemos dar testimonio de la realidad y de la persecución. Más adelante, ahora convertido en apóstol, el apóstol Pablo más adelante en una de sus cartas escrita a los Corintios, puede dar fe de esto que está confirmando allí, porque dice allí en la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, en los versos 11, capítulo 11, versos 32 en adelante, dice él, en Damasco, el gobernador de la provincia, el rey Aretas, guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme y fui descolgado de un muro y un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Había un cerco, vea lo que confirma directamente ahora el apóstol Pablo en su carta a los Corintios diciendo que esto fue real, que pasó allí. Había un cerco total para él, judíos, autoridades, sistemas, todo relacionado para poder condenarle e ir directamente contra él, que ahora estaba anunciando y proclamaba a Cristo. Entonces, todo esto ya nos puede enseñar algo muy profundo y verdadero. Cuando una vida es verdaderamente transformada por Cristo, no solo cambia su interior, sino que también cambia y altera todo el entorno. El Evangelio no solamente salva, sino que también confronta diferentes estructuras. Por eso, encontramos que la oposición no es casual. La oposición que enfrenta aquí Saulo es consecuencia de lo que está viviendo. En medio de la persecución, también vemos que aparece la gracia de Dios ahí para salvarle. Y los discípulos muestran ahí que ellos también estaban inmersos. Tomaron de noche a Saulo, lo metieron en una canasta, lo bajaron por un muro. Dios lo libra
de esa persecución. Dios provee una salida y Dios guía esa salida. ¿Y cómo lo hace? A través de la comunidad. Primera afirmación que podemos encontrar en esta mañana. Esa afirmación es, si hay un cambio, si el cambio no incomoda, probablemente no ha sido tan profundo. Y quiero que tengan en cuenta estas afirmaciones que vamos a tener, porque va a ser parte del final para poder conglomerarlo. Recuerden, si el cambio no incomoda a nadie, probablemente no ha sido tan profundo. Es decir, el Evangelio no solo cambia vidas, sino que también transforma los sistemas. Hoy también nos puede suceder eso a nosotros, que nos cambie. Cuando alguien decide vivir y de dar su vida a Cristo, puede perder aceptación, puede perder o enfrentarse a los rechazos. ¿Cuántos de nosotros, cuando decidimos caminar, cuando decidimos dejar nuestra fe antigua, nuestra vida religiosa, cuando éramos católicos, tuvimos que enfrentarnos a nuestras mismas familias para poder mostrar realmente quién era Cristo? Y tuvimos rechazos, tuvimos que enfrentar momentos incómodos, situaciones vergonzosas que por lo menos Dios estuvo ahí firme con nosotros para poder mostrar quién éramos nosotros. Nuestro cambio, ese cambio fue profundo y ese cambio generó incomodidades. Entonces, vuelvo y repito, si el cambio no incomoda a nadie, tal vez es que no haya sido muy profundo. La segunda parte que encontramos aquí nos invita a nosotros a entender que permanecer firmes implica construir confianza en el tiempo. Permanecer firmes implica construir confianza con el tiempo. Lo encontramos en la segunda porción, Hechos 9:26 al 28. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino, el cual había hablado con él y cómo en Damasco había hablado denodadamente, valerosamente en el nombre de Jesús y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Qué interesante poder ver esto, ¿no? Porque este es uno de los momentos más humanos, podríamos decir. Saulo siendo transformado por Jesucristo directamente, pero la iglesia aún no le reconoce. Todavía no hay esa confianza porque su pasado realmente pesaba más que lo que estaba viviendo ahora. Nadie le reconoce de una manera clara. Pesa. La historia duele muchas veces y a veces nos cuesta a nosotros. Cuando a veces cometemos algún error, cuando caemos, nos cuesta nuevamente llegar a las personas y que crean que realmente hemos sido cambiados o que estamos arrepentidos. Pero esto genera gran temor, temor en medios, no solamente en esta cultura, sino que hoy también lo vivimos. La cultura de aquel entonces también habían estrategias militares, el espionaje se vivía ahí. Y entonces muchos se metían o se involucraban en las mismas sectas para poder detenerlos. Se involucraban, se infiltraban. Son cosas que hoy también nosotros vivimos a través del mundo. Como hay espías que se infiltran, se meten, hacen espionaje para hacer daño. Y aquí encontramos algo muy interesante. Aquí vemos cómo Saulo llegaba a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero vemos que la transformación puede ser inmediata. En muchos de nosotros hay un cambio que se muestra directamente, pero la confianza se tiene que construir con el tiempo. Saulo había cambiado, sí, claro que sí, cambió en su interno, ya conocía quién era Jesús, reconocía al Señor, pero los discípulos necesitaban algo visible, necesitaban una evidencia constante, una evidencia, algo que fuera coherente, no bastaba simplemente con un simple testimonio, sino que necesitaban algo verbal, algo que fuera, era necesario un testimonio vivido, algo que les pudiera motivar y entender o llevar a esa confianza. Esto es algo que nosotros muchas veces
entendemos de pronto en nuestra vida cotidiana, sobre todo en las relaciones humanas, cuando compartimos en una relación permanente, una relación que podríamos decir casi fiel y sobre todo lo encontramos una referente en algo muy referente como el matrimonio. Cuando el matrimonio empieza a funcionar, empieza a encadenarse, lo primero que se denota es la confianza. Y paso a paso se va construyendo esa confianza. Pero cuando alguno de los dos rompe esa confianza, cae de pronto en pecado, en adulterio, vamos a encontrar que el proceso va a ser mucho más difícil. Poder restaurar esa confianza es algo muy complejo, pero se puede lograr paso a paso. En algunos casos es tan grave que no se puede restaurar y la situación lleva a una ruptura, a una separación. Sin embargo, en este caso hay algo mucho más importante. Lo importante es que había un hombre ahí, aparece. En medio de esa situación de Saulo también aparece Bernabé. Bernabé es quien ayuda y puede entrar en esa relación con los discípulos, ayudándole allí a poder encontrarse, a poder confrontarse el uno con los otros. La confianza no se impone, mis queridos hermanos. La confianza se gana con el tiempo. En medio de esa tensión, pues, como vuelvo y repito, aparece Bernabé, quien es quien intercede ahí, quien conoce y cree en la obra de Dios y por eso es que le guía y le muestra qué es lo que está haciendo, qué es lo que está viviendo para poderlo compartir con todos los discípulos. La confianza, entonces podríamos decir, que permanecer firmes implica construir confianza con el tiempo. Hoy también nosotros vivimos lo mismo. Hay personas que han cambiado, pero las familias quizás no le creen. Su entorno no le creen por su mismo pasado. Y estas personas, y quizás nosotros, hemos podido atravesar lo mismo, necesitamos de la gracia de Dios para poder continuar adelante. Necesitamos y requerimos de tiempo para ir avanzando. Pero también necesitamos paciencia para caminar poco a poco. Necesitamos ser coherentes con lo que pensamos y lo que hacemos ahora de aquí en adelante, para poder demostrar y sobre todo hallar la gracia de Dios para poder acompañar a otros. Entonces, podemos decir que la confianza no se exige, se construye con el tiempo. En tercer punto, que encontramos en esta mañana es que la firmeza se evidencia en una vida valiente y constante. Lo vemos en los versículos 28 al 30. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos. Pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, lo llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Una vez Saulo se encuentra en esta posición, mire que él no retrocede. Saulo no se atemoriza, no dice, y ahora aquí hay un contraste. Eh, Saulo está entrando también a Jerusalén, a esa ciudad que lo vio salir de una forma y ahora lo recibe en otra forma distinta. Saulo salió de Jerusalén solicitando cartas al consejo para traer a todos los judíos cristianos que estaban ahí, para traerlos y para arrestarlos. Salió con el respaldo, salió con el aplauso de todos, pero ahora regresa transformado, ahora regresa siendo enemigo de ellos. Y eso puede generar también una nostalgia allí. No encuentra una relación porque ahora está testificando. Pero lo importante es que Saulo no suaviza el mensaje. Saulo no se acomoda al mensaje, sino que al contrario, habla, como dice la palabra, denodadamente. Dice que es con valentía, lo habla con firmeza. Es implacable lo que está hablando Saulo allí. Lo hace con convicción, no con arrogancia. Lo hace con una claridad espiritual que le permite a Saulo ahora entender quién es Cristo, qué fue lo que hizo y por eso define ese Cristo
es quien define. Recuerden que en predicaciones anteriores hablábamos que la base, el fundamento de Saulo ahora es entender que Jesucristo fue quien murió en esa cruz para la salvación. Y ese es el fundamento que tiene Saulo de aquí en adelante. Pero esto es lo que permite nuevamente generar oposición. Aunque hablaba denodadamente con los griegos, estos procuraban matarle. La firmeza no es un momento emocional, sino que nos muestra que es una decisión constante. Saulo estaba predicando a Cristo, permanecía firme y discernía con el resto de los hermanos, aunque ellos procuraban matarle. Esto nos invita a nosotros a entender que la firmeza no es un momento emocional, es una decisión constante. Y nuestra afirmación en esta mañana es: Dios guía tanto nuestros momentos de confrontación como nuestros movimientos. Y en cuarto punto, encontramos a una iglesia firme que crece en medio de la dificultad. Una iglesia firme crece en medio de la dificultad. Y lo vemos en los últimos versículos. Entonces, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. El capítulo termina con una escena que parece como contradictoria. Había persecución por parte del consejo de los romanos directamente a Saulo, pero el contraste es que nos dice que había crecimiento, crecimiento que al mismo tiempo surgía como en medio de contradicción. La iglesia estaba creciendo. Y esto es parte de lo que hemos venido hablando a través de nuestro texto lema. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya llegado sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿En dónde? En Judea, Galilea, Samaria, Jerusalén y los confines de la tierra. Y aquí vemos el propósito de Dios, donde ya se había anunciado y se estaban estableciendo las primeras iglesias. Judea, Galilea, Samaria. Lo interesante es ver cómo se ve aquí lo que estaba sucediendo. Acá hay algo muy importante, algo clave, la salud de la iglesia. La iglesia no depende de la ausencia de los problemas, sino de la presencia de Dios. Y cómo Dios estaba avivando cada día a la iglesia. Lo vemos porque nos dice que andaban en el temor del Señor. Ese temor en el Señor. Recuerden que ya no es un temor de miedo, de angustia, sino el temor del Señor. Es de reverencia, es un temor de respeto, de saber que quién es Dios y a quién le está siguiendo la iglesia en ese momento. Entonces andaban en el temor del Señor. Pero también nos dice que vivían en el consuelo del Espíritu Santo. Era el Espíritu Santo quien les guiaba en medio de esta iglesia. Pero termina diciendo que eran edificadas. Las iglesias eran edificadas. Esto nos muestra una iglesia equilibrada, una iglesia que va caminando en medio de la dificultad. La iglesia crece cuando permanece firme, no cuando evita la dificultad. Por lo tanto, podríamos estar reuniendo nuestras afirmaciones para poder concluir, porque en esta mañana podemos decir que si el cambio no incomoda a nadie, entonces probablemente no ha sido tan profundo. Segundo, si la confianza se construye con el tiempo, entonces debemos caminar con paciencia y con coherencia. Tercero, si Dios guía nuestros momentos y movimientos, entonces no actuamos por impulso, sino por decisión divina. Y cuarto, si la iglesia crece en medio de la dificultad, entonces no evitamos la oposición, sino que permanecemos firmes. Por lo tanto, mis queridos hermanos y amigos, permanecer firmes no es evitar la dificultad, es confiar en Dios, vivir con coherencia y avanzar
con fidelidad en medio de la oposición. Es lo que este pasaje nos enseña en el día de hoy y podemos darle gracias a Dios en esta mañana por su mensaje, por lo que quiere entregarnos en el día de hoy. Señor, damos gracias a ti, Padre Celestial, nuevamente por tu palabra, por tu mensaje, Señor, por lo que quieres entregarnos a nosotros. Te rogamos que seas tú quien transforme realmente nuestra vida, nuestro corazón, Señor, que podamos seguirte valerosamente, caminando al lado tuyo, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y si Dios lo permite, nos vemos de hoy en 8 días. Bendiciones.